En general le quería comentar que los prácticos están bien resueltos. Las curvas granulométricas en general los gráficos están bien hechos, ¿sí? Eso era un poquito lo que tenía una duda de cómo iban a resolver esta cuestión de los gráficos. Está bueno que sí, porque la verdad cuando uno encuentra curvas granulométricas mal resueltas, es un poco frustrante sabiendo que el año pasado estuvimos con ciencia de los materiales, ¿no? Entonces eso está bueno y se ve que le quedó bastante claro cómo hacer la determinación del porcentaje en función de esos resultados que le dimos. Normalmente nosotros no llegábamos casi nunca a esta instancia en el cursado presencial porque nos dedicábamos bastante tiempo al laboratorio. Pero bueno, esta experiencia estuvo interesante porque ustedes realmente no se van a dedicar a moldear probetas ni a hacer mezclas neurométricas, sino que a ustedes les va a tocar esta parte, ¿no? La parte de diseñar y la parte de evaluar los resultados para poder obtener los componentes de la mezcla, ¿sí? Así que bueno, la verdad que dentro de todas las cuestiones por ahí complejas que trajo esta cuestión de la virtualidad, alguna ventaja estamos encontrando. Son pocas, pero bueno. En un rato más el ingeniero Gustavo Caballeros le va a dar una charla y por el momento estoy a su disposición y para cualquier consulta que le haya quedado del laboratorio. ¿Sí? Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola Gustavo, muy bien. No sé si se me escucha bien porque yo de rato te escuchaba un poco entrecortado. ¿No me escucha ¿A usted te bien? escucha bien? Sí, sí. Bueno, sí, la idea es cuando se cierre el tema de consultas, eh, que tiene que ver con dosificación, hablar un poco sobre el diseño de pavimentos flexibles, eh, por ahí cómo fue todo el procedimiento y verlo actualmente en qué se está trabajando. Vamos con la consulta que tenía Germán ahí, ¿sí? Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, señor. Sí, sí. Perfecto. La duda que me quedaba era, hablaba en el video también de que una vez que se moldeaba la probeta, se colocaba en agua para reducir su temperatura antes de desmontar. Y al día siguiente, antes de ensayar, se pesaba la probeta para sacar el peso específico, peso unitario. Esa agua que gana la probeta cuando se la enfría, ¿se corrige de alguna forma también o no ingresa suficiente como para alterar el resultado? A ver, si lo que vas a hacer, en principio, la probeta no va a ganar, no va a ganar agua como agua absorbida, esa agua que entra a los agregados. La única proporción de agua que va a tener la probeta es la que va a entrar entre los vacíos que quedan, pero considerando que todas las partículas están impermeables, ¿no es cierto? Porque nosotros partimos de la hipótesis que todas las partículas están recubiertas con material bituminoso. ¿Ah? Entonces,
Vos cuando terminás de hacer el ensayo, cuando la probeta está seca, haces todas las determinaciones del peso específico, del peso seco de la probeta, y después la sumergís en agua, ¿sí? Y ocupás esa beta sumergida para, para el peso específico de la probeta sumergida, con lo cual tiene que estar en agua previamente. Para el peso unitario seco de la probeta, vos haces la determinación cuando terminás de hacer el moldeo de la probeta, porque ahí la probeta está seca, ¿sí? ¿Se entendió? Pasando en limpio. Me prestaste cuando yo sumerjo, después para hacer las otras determinaciones tengo que hacer ajustes. En realidad no, porque yo antes de sumergir la probeta, la peso para determinar el peso seco de la probeta, ¿tá? Entonces, después la sumerjo, la enfrío y ahí hago la determinación del peso sumergido, pero como para el peso sumergido la probeta tiene que estar completamente con sus vacíos cargados con agua, ahí hago la determinación, ¿sí?
Bueno, chicos, si no hay ninguna consulta más, vamos a prepararnos para que el ingeniero Gustavo se haga cargo. ¿Le parece? Bueno, buenas tardes. Tuvimos reunión del Departamento de Ingeniería Civil y se estuvo hablando del tema de una modificación del calendario académico. Lo que medio nos confirma el tema de la fecha límite para rendir los trabajos prácticos. Y en principio también la regularización de las materias y la gente que está en forma condicional en las materias. Todavía no está confirmado cómo queda finalmente, pero hay una tentativa de modificación del calendario académico con 3 mesas a finales de julio y principio de agosto. Así que estén atentos con respecto a ese tema. Y lo que dije en la última clase fue el tema de acordar la fecha de terminar de presentar y aprobar los trabajos prácticos. En principio queda en pie, es esa la fecha, como día último y final para la aprobación total de los trabajos prácticos a los fines de la regularización de la materia. Así que los que estén debiendo cosas, pónganse al día, tienen la posibilidad de contactar a los profesores, pónganse al día, manden los trabajos prácticos y apruébenlos para el tema de la regularización de la materia. Queda pendiente, fue un reclamo de todos los profesores, el tema de una evaluación en algún momento cuando haya algún tipo de presencialidad. Vamos a ver qué nos dice el Consejo Académico y en principio queda así como estuvimos hablando la última vez. Así que estén atentos nomás con respecto al tema de las fechas y todo eso de vencimientos y de cuando empieza el segundo cuatrimestre, que en principio se está programando para que empiece cercano a septiembre o los últimos días de agosto y principio de septiembre. Así que, bueno, eso es todo. Preparándonos para la presentación del ingeniero Caballero y estamos a disposición para lo que necesiten. Gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, yo te escucho bien, Gustavo. Ya lo puse a grabar a la clase, así que no hay ningún inconveniente. Creo que va a estar grabado todo. ¿Tá? Bueno, dale, perfecto. Gracias. Bueno, en relación a los prácticos que tienen que ver con el diseño estructural de pavimentos flexibles, por lo que vi, lo que estuve corrigiendo, se fueron subsanando los diferentes inconvenientes que fueron teniendo. Por ahí en varios se vio que ya lo fueron solucionando, es la diferencia entre, bueno, hicimos los métodos, entonces, métodos de diseño, tanto el Shell como el ASTO, y una de las diferencias que tiene es en relación a las consideraciones que hace en relación al tránsito, a los ejes de referencia. En el caso de Shell, trabaja únicamente con los ejes simples de referencia de 80 kN, y en el caso de ASTO, analiza el efecto destructivo también de los ejes tándem. Entonces, en Shell, lo que hacemos es convertir esos ejes tándem también a ejes simples con los factores de equivalencia que lo estuvimos viendo. Y en el caso de ASTO, entonces, analiza el efecto destructivo de los ejes simples por un lado y de los ejes tándem
considerados como tantos. Eso por ahí quería marcar porque en varios grupos se tuvo que corregir. No sé si tienen alguna duda más sobre las últimas correcciones que se hicieron. Bueno, si no hay consultas, la idea de esta charla era poder ver un poco en qué se está trabajando, cómo se trabajó hasta el momento en relación al diseño de pavimentos flexibles y en qué se está trabajando actualmente. No veo que amarilla, el grupo 6 no le llegó la corrección de la segunda entrega. El grupo 6, ¿ustedes son los que entregaron después de la clase de la semana pasada? Si es así, no lo vi todavía. Sí, eso no la vi todavía. Pero bueno, o sea, más tarde mañana ya tengo las devoluciones nuevamente. Sí, eso más tarde mañana estaríamos. Bueno, a ver, voy a probar si puedo poner en pantalla completa. Bueno, entonces, en el diseño estructural de pavimentos flexibles, que en nuestra clase encaramos los dos métodos, Shell del 78 y ASTO del 93, que, bueno, en definitiva, el ASTO 93 es el método de diseño vigente hoy en día en vialidad nacional. Hay diferentes trabajos, las presentaciones se hacen con ese método de diseño y ahora últimamente se están aprobando ya con nuevos software de diseño, como por ejemplo el de la Facultad de la Universidad Nacional de Rosario, creó su propio software de diseño, que contaba el año pasado que consiguieron la aprobación para que se diseñe con ese método. Bueno, y en relación a la problemática del diseño y también para la verificación de pavimentos flexibles, lo primero de donde debemos partir es de conocer detalladamente cómo se logra el deterioro estructural del pavimento y todos los elementos que lo afectan, al menos los que lo afectan de manera significativa, a ese deterioro. Entonces, estos elementos considerados principales, porque condicionan el comportamiento estructural del pavimento, son los materiales con los cuales van a estar construidos, las características del tránsito, condiciones ambientales, aspectos que tienen que ver con los procesos constructivos y el mantenimiento que tiene ese pavimento después de
de realizado. Todos estos aspectos son considerados por los diferentes métodos de diseño. Bueno, y un comportamiento, o sea, el comportamiento de ese pavimento en servicio es bastante complejo, con lo cual todos los métodos de diseño lo que hacen es plantear hipótesis generales que tratan de simplificar el comportamiento real de ese pavimento. En este esquema se trata de describir el problema de ese comportamiento que va a tener el pavimento en servicio. Y la interacción que hay entre los diferentes elementos, ¿sí? En la evolución de la condición de la superficie del pavimento, ¿sí? Una vez que entra en servicio de ese pavimento, la condición de la superficie del mismo va variando, ¿sí? Se presentan entonces dos mecanismos de falla que ya lo estuvimos viendo al ver los dos métodos de diseño que planteamos en la cátedra. Uno es la fisuración en las capas asfálticas y el otro es el ahuellamiento debido a las deformaciones plásticas que tenemos en nuestros suelos. Bueno, este esquema trata de explicar la interacción que hay entre eso. No se puede trabajar de manera independiente con el mecanismo de falla de fisuración sin tener en cuenta el ahuellamiento y el ahuellamiento sin tener en cuenta la fisuración. Bueno, esa fisuración lo que va a hacer es permitir el ingreso de agua a las diferentes capas del suelo. Esto lo que hace es reduce, al estar fisurado el pavimento también, cambian las condiciones de resistencia al corte y rigideces de esas capas. Lo que hace es entonces incrementar las deformaciones que tienen que ver con el ahuellamiento. El pavimento, una vez ahuellado, genera la acumulación de agua en esas deformaciones, con lo cual nos va a afectar la adherencia neumático-calzada de ese pavimento. Siguiendo la secuencia de la fisuración, esta fisuración, al aumentar en grado, va a provocar desprendimientos, ¿sí? Lo que genera baches. Ese bacheo tiene efecto en la rugosidad. Entonces tenemos diferentes elementos que van interactuando a medida que evoluciona el estado superficial del pavimento. Entonces tenemos parámetros que van a caracterizar el estado superficial del pavimento y tenemos otros aspectos o fenómenos que condicionan todo ese proceso. Como por ejemplo los que nombramos anteriormente, que son los materiales, el tipo de tránsito al cual va a estar solicitado, el ambiente en el cual está construido, todo lo que sean técnicas de construcción, adecuada compactación y el mantenimiento que voy a hacer luego. En el caso de la fisuración es importante en lo que tiene que ver con el mantenimiento, el sellado de esas fisuras para lograr un grado de impermeabilidad que disminuya el ingreso de agua a las capas inferiores. Lo que tiene que ver con las capas asfálticas también, a lo largo de toda su vida, se produce el envejecimiento de la misma. Y lo que tiene que ver con técnicas de construcción, si se provocó segregación, si se realizaron estudios en relación a la afinidad que hay entre el asfalto y el agregado,
Entonces, como verán, es un tema muy complejo y a la hora de diseñarlo, de realizar los modelos para llevar a cabo el diseño, lo que se hace es simplificar. Bueno, la idea es que vayan interviniendo con audio, o sea, habilitando el micrófono o consultando de manera escrita para que sea un poco más interactiva la clase. Bueno, ya desde los primeros planteos que se hicieron en relación al diseño de pavimentos, se diferenciaron dos líneas de desarrollo metodológico. Las metodologías denominadas empíricas, ¿sí?, en base a experiencias realizadas, y las metodologías racionales o mecanicistas. Y como hoy en día se está manejando, son un mix de ambas metodologías, ¿sí? Modelos empírico-mecanicistas. Las metodologías empíricas, entonces, son basadas principalmente en experiencias a escala real, en donde un ejemplo claro es el método de Ashton, con el cual trabajamos, en donde se realizan tramos, ¿sí?, circuitos a escala real, y se hace circular diferentes tipologías de vehículos, ¿sí? Y se hacen todas las mediciones en relación a la cantidad de repeticiones que vas teniendo y cómo va evolucionando el deterioro de ese pavimento. Luego se determinan ecuaciones, ¿sí?, mediante regresión, que tratan de representar ese comportamiento medido, observado en nuestro tramo a escala real. En base a esas regresiones tenemos los métodos de diseño. Tanto los factores de equivalencia con los que estuvimos trabajando salen de esas mediciones al cabo de todas las repeticiones que estamos teniendo de los diferentes vehículos. Entonces, las metodologías empíricas están basadas en tramos de prueba. Las ecuaciones que obtenemos, se corresponden a las condiciones particulares de ese sitio de prueba. Eso es una de las grandes desventajas que tiene estas metodologías. Y ahí tratan de extrapolarse esos factores de equivalencia, ¿sí?, otros parámetros de diseño, a las condiciones diferentes que tenemos nosotros en nuestro lugar de emplazamiento de nuestro futuro pavimento. Bueno, como dijimos, el ensayo a escala real de mayor envergadura fue realizado por la Ayo Roas-Test de 1958 a 1960, en donde, como vimos, se evaluaron no solo pavimentos flexibles, sino pavimentos rígidos, puentes, se evaluaron diferentes configuraciones de cargas, espesores, se estudiaron todas las secciones, en donde el objetivo principal fue desarrollar justamente esas relaciones entre las cargas de tránsito pesado aplicadas y la estructura de pavimento, y viendo el deterioro mediante la pérdida de servicialidad, evaluaban el deterioro del pavimento. Luego tenemos las metodologías mecanicistas o racionales. En este enfoque, la relación entre las respuestas estructurales, serían las tensiones y deformaciones, y las causas físicas, que son consideradas entradas, se describen utilizando un modelo matemático en este caso. Estos modelos, los más comunes,
Entonces, tenemos las causas físicas, que son las entradas, provocan tensiones y deformaciones. Los métodos mecanicistas tratan de relacionar esas causas mediante modelos matemáticos, generando para poder generar las tensiones y deformaciones en diferentes puntos de nuestro pavimento flexible. Bueno, básicamente entonces, mediante hipótesis generales de diseño, lo que se hace es tomar los datos del entorno, que serían las condiciones climáticas, los datos del tránsito, los diferentes materiales, y se obtienen respuestas, que serían las tensiones y deformaciones, calculados mediante los modelos matemáticos. Se proponen alternativas. ¿Cuáles son modelos más comunes para este tipo de metodologías mecanicistas o racionales? La teoría elástica de múltiples capas, sería el caso de uno de los métodos que vimos, que es el Shell. Teorías viscoelásticas, para representar mejor el comportamiento de las capas asfálticas, y algunas aplicaciones de modelos de elementos finitos. Sin embargo, estos modelos no logran analizar completamente a los pavimentos. ¿Sí? Es ahí donde se hace necesario añadir elementos empíricos para completar los modelos mecanicistas. Las respuestas estructurales se calculan entonces de manera mecánica, basado en las propiedades de los materiales, condiciones ambientales y características de carga. ¿Sí? Mediante, como dijimos, ecuaciones matemáticas, modelos matemáticos, ¿sí? En relación a propiedades de los materiales, como ser su módulo, las diferentes calidades de los diferentes materiales. Estas tensiones y deformaciones son las utilizadas en las expresiones empíricas, que se denominan criterios de falla. Con eso obtenemos la vida útil del pavimento. Eso es básicamente cómo funciona una metodología empírico-mecanicista. Hasta ahí se entiende de cuáles son las diferencias entre ambas metodologías. Bueno, entonces, dijimos entonces que estos criterios de falla son algo fundamental en la caracterización de los pavimentos. Estos criterios de falla se van a manifestar mediante deterioros en la superficie. Bueno, los más importantes son, lo que dijimos, son la fisuración y el abollamiento. Hablemos entonces de los criterios de falla. Los criterios de falla nos van a valorar qué aptitud tiene material para soportar las reiteraciones de carga, frente al proceso de fisuración y frente a la acumulación de deformaciones plásticas. ¿Cómo vamos a obtener esos criterios de falla? Lo vamos a obtener de tres maneras diferentes, lo podemos llegar a obtener. La primera es en laboratorio, mediante la realización de ensayos y la necesaria determinación de los coeficientes de ajuste con respecto al comportamiento del servicio.
Entonces, podemos ver que en laboratorio se puede determinar mediante el ensayo de fatiga qué cantidad de pulsaciones nos llevan a la falla, ¿sí? Por fatiga de las mezclas asfálticas. Y determinar también las deformaciones plásticas en los diferentes tipos de suelo. En laboratorio, en Argentina, todavía falta un mayor número de ensayos con el objetivo de lograr estos coeficientes de ajuste a partir de las diferencias en el comportamiento que tenemos todavía entre el laboratorio y el comportamiento real de ese pavimento. Todavía los criterios de falla no son aplicables directamente en los modelos, o sea, del laboratorio a los modelos de diseño, debido a que existen diferentes diferencias todavía entre el comportamiento del laboratorio y el servicio. Una de las cuestiones es que la máxima solicitación en campo no se produce en el mismo sitio, ¿sí? Que las cargas se producen de manera aleatoria, es decir, no van todos por el mismo, en la misma línea, sino que hay un desplazamiento lateral de la misma. Otra cosa que se observa es el tiempo de reposo entre cargas es sensiblemente mayor en la realidad que lo que medimos en el laboratorio. Otra manera de obtener los criterios de falla son en pistas de ensayo o con equipamiento especial sobre rutas reales, ¿sí? Simuladores de tránsito pesado. Este tipo de, o sea, esta manera de conseguir los criterios de falla considera un alto costo en la construcción y en lo que es equipamiento. Acá en Argentina se hace imposible y está en desarrollo en otros países como Francia, España y Sudáfrica. Uno de los ensayos a escala real es una pista de prueba en Nantes, Francia. Otra pista de prueba lineal en Holanda, donde requiere una alta inversión en todo lo que sea equipamiento para poder medir los distintos parámetros que nos lleva a la falla del pavimento. Otro ensayo a escala real en una pista de prueba en el Centro de Estudios de Transporte del CEDEX en España. Y la otra es mediante la explotación de datos obtenidos del seguimiento en servicio de rutas reales con tránsito real. Y eso sí tenemos mucho de información en Argentina, de relevamientos periódicos anuales que se realizan de los deterioros de superficie. Tenemos datos desde 1983 a la fecha y censo de tránsito en numerosas rutas. Se remarca la necesidad de contar con experiencia de validación o verificación para la utilización de criterios extranjeros. Eso es algo muy importante, ¿sabes? Así como en el caso de la ASTO con sus factores de equivalencia de cargas, no podemos tomar los datos así como vienen, sino que debemos contar con experiencias locales para poder validar o verificar eso, que esos factores reflejen lo que nos está pasando en nuestras rutas. Bueno, en los métodos de diseño, lo que se tiende entonces es al desarrollo de sistemas cada vez más sofisticados,
con el objetivo de permitir una representación más realista de la compleja realidad estructural y apuntando a disminuir las diferencias que existen entre las ecuaciones que presentan, que se obtienen en laboratorio y las que se obtienen de la vida en servicio. Bueno, y esto básicamente era para mostrarles en qué se está trabajando hoy en día y ver todos los problemas con los cuales contamos, ¿sí? Y básicamente donde más se está apuntando es en caracterizar mejor a todos los materiales, ¿sí? Mediante no ensayos estáticos, sino ensayos dinámicos, que es lo que tenemos en el tipo de carga en los pavimentos. No sé si quieren realizar algún comentario. Existe mucha información sobre trabajo realizado de la Universidad Nacional de Rosario. Esto a nivel nacional nomás o a nivel mundial. Esto es a nivel mundial, ¿sí? La tendencia es a métodos mecanicistas con el menor aporte de todo lo que tenga que ver con lo empírico, ¿sí? Pero actualmente todavía no se puede reflejar, ¿sí?, esa complejidad que tenemos en las rutas reales. Entonces se hace una metodología mixta entre ambas. Buen salida es. Ajustar con esa experiencia local, ¿sí? Se refiere a mayor cantidad de ensayos, ¿sí?, con nuestros suelos. El día 2021. A ver. Sí, la idea es contar con mayor cantidad de ensayos, entonces, una experiencia local. Exactamente. Hoy en día se está trabajando bastante, como les decía, en la caracterización de los distintos suelos, a la acción dinámica del tránsito, también todo lo que tenga que ver con las capas asfálticas, en su respuesta dinámica.
Bueno, no sé si ahí contesto tu pregunta fue en salida, pero sí, o sea, necesitamos contar con mayor experiencia local. Bueno, entonces vamos a ver si el ingeniero Acuña tiene alguna otra cuestión. No, básicamente observar que Vialidad de la Nación cuenta con equipos como los que vimos en evaluación de estado, que están circulando continuamente por toda la Argentina, básicamente relevando el estado, ¿no es cierto?, de las rutas nacionales. Y con esa información, esos equipos que estuvimos viendo en la clase, se van evaluando los estados en los que están las rutas, y bueno, se puede ir viendo también junto con los peajes las solicitaciones de las cargas, ¿no es cierto?, y del tránsito. Y también con las estaciones meteorológicas, la carga climática a la que es sometida, ¿no es cierto?, esa estructura. Con eso es lo que nos sirve para ir evaluando este grado de deterioro y hacer todos los estudios que se van haciendo, ¿no es cierto?, con respecto a todos estos temas. Así que, bueno, eso nada más quería agregar. ¿Hay alguna otra cosa? ¿Están pendiente algo? Las consultas también están disponibles. Y quedó en claro entonces el tema de la metodología para terminar de presentar los trabajos prácticos y todo, y las fechas límite, ¿no es cierto? Bueno, también ustedes son de Caminos 2, ¿no es cierto? Para rendir el final después de Caminos 2 van a tener que, bueno, teóricamente para cursar nomás ya tienen que haber rendido Camino 1, o regularizado. Así que también estamos, sí, Alejandro Amarilla. La fecha límite era el 20 de julio. Entonces, la gente que también tenga interés en hacer consultas previas al examen, si hay alguien que tiene interés en rendir Camino 1, todavía no está definido cómo se va a hacer en la virtualidad el examen. La verdad que despierta mucha inseguridad. Así que estamos disponibles siempre para la gente que está estudiando, para que hagan consultas para el final. Ya fue en salida en determinado momento, Emanuel solicitó alguna consulta, pero bueno, como no había fecha definitiva de final, la dejamos para más adelante, pero la idea es que si se juntan varios para hacer consultas, podemos hacer un aula Zoom en algún momento, o bueno, acá también una consulta en BBB, lo que fuere, y contestamos las preguntas, pero la idea es que venga a consulta para el día, para rendir el final, tenga estudiado el tema, no que yo les tenga que explicar de nuevo cómo dar una clase, ¿no es cierto? Sino que tenga estudiado el tema y las dudas que se le surgen sean por haber estudiado, no por no estudiar el tema, ¿está? Así que, y es muy importante para rendir los finales, las consultas, porque muchas veces charlando, ustedes solos se van dando cuenta
qué les falta o qué cosas no se habían dado cuenta de tal tema o tal otro. Así que estamos disponibles para las consultas y para que vayan terminando la materia. Oscar pregunta, ¿los prácticos en el aula virtual que dicen la calificación competent significan aprobados? Creo que sí. ¿Qué decís vos, Gustavo? Yo la verdad Sí, que sí. no estoy corrigiendo. Sí. Ah, Una vez que perfecto. aprueban, se le califica como competent. Perfecto. Bueno, entonces a ponerse al día entonces en la situación en la que están. Y para los que estén condicionales también van a tener la oportunidad de ponerse en condiciones de regularizar la materia. Para nosotros la regularización de esta materia y en esta virtualidad es medio discutida, estamos charlando, eso fue el resultado de amplio debate de la reunión del otro día de los profesores. Básicamente para no hacerles perder el tiempo a ustedes ni tampoco el nuestro. Y bueno, la mejor de las predisposiciones siempre. El tema es cómo se puede hacer, ¿no es cierto? Bueno, si hay alguien que tenga alguna otra consulta, están los profesores disponibles y si no está el foro de la materia. En principio las clases teóricas ya han terminado porque hemos cubierto todos los temas de teoría. Así que falta terminar las prácticas y sobre todo el tema del laboratorio. Sí, lo que Francisco Stevenson está diciendo es que por el momento no se puede acceder a la facultad sin autorización expresa por cuestiones legales y por cuestiones de seguros y todo eso. Así que, y más en una materia que son bastantes alumnos como en el nuestro, como es esta de Caminos 2, va a ser más complicado el tema la vuelta a la presencialidad, aunque sea para el parcial. Así que, bueno, estamos en eso. Y si no, va a tener que rendir el alumno con la práctica y la teórica, como si fuera prácticamente un alumno libre, ¿no es cierto? Por supuesto que sabiendo que estuvieron en la materia, pero como es atípico el año, así también es atípica nuestra situación. La de usted y la nuestra. Nos afecta a todo el mundo, así que estamos en esto. Bueno, entonces, si no hay alguna otra consulta o lo que fuere, lo dejamos entonces para la próxima y para la consulta. Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego.